let it die. Lo que estás viendo no debería existir. La ciencia dice que es imposible. La historia dice que es un fraude. Pero la sangre sigue gritando. 5 pruebas, 5 verdades que la lógica no puede explicar. ¿Es el rostro de un hombre o la fotografía de un milagro que ocurrió hace 2000 años? Quédate, porque después de hoy, no volverás a mirar una sombra de la misma forma. «1898. Secundo Pía toma la primera fotografía del sudario. Lo que vio en el cuarto oscuro lo hizo soltar la placa de vidrio. El lienzo en sí es un negativo. Pero para que sea un negativo, alguien tuvo que imprimirlo. ¿Cómo se crea un negativo fotográfico 18 siglos antes de que se inventara la cámara? No hay pintura, no hay pigmentos, no hay trazos de pincel. La imagen solo afecta a la capa más superficial de las fibras, apenas unos micrones. Es como si una explosión de luz instantánea hubiera quemado el lino. ¿Qué tipo de energía puede hacer eso sin incinerar la tela? El carbono 14 dijo que era medieval, pero el polvo no miente. El criminólogo Max Frey encontró rastros de plantas que solo crecen en un lugar del mundo, las colinas de Jerusalén. Y hay algo más perturbador. Encontraron polen de Gundelia tourneforti, una planta espinosa. Los restos están concentrados alrededor de la cabeza. ¿Fue esta la materia prima de la corona más infame de la historia? La tela estuvo allí. La pregunta es, ¿quién estaba debajo? Si miras de cerca los ojos del hombre del sudario, verás algo que la tecnología 3D acaba de revelar. 2 pequeñas protuberancias coinciden exactamente con los Dileptum litus, monedas acuñadas por Poncio Pilato en el año 29 después de Cristo. Un falsificador medieval tendría que haber conocido una costumbre funeraria judía olvidada por siglos y poseer monedas que no se descubrirían hasta 1000 años después. ¿Es esto una prueba o una firma? El misterio se vuelve biológico. La sangre en la tela es tipo AB, un grupo sanguíneo extremadamente raro en la antigüedad, pero común en Oriente Medio. Pero aquí está lo que te hará cuestionar tu realidad. La sangre contiene altos niveles de bilirrubina. Eso solo ocurre cuando un cuerpo ha sido sometido a una tortura extrema antes de morir. La sangre no fue pintada, fluyó, y lo más aterrador, no hay señales de putrefacción. El cuerpo estuvo envuelto, pero no se descompuso. Simplemente desapareció. ¿Cómo sale un cuerpo de una tela sin romper las costras de sangre seca? En 1976, la NASA utilizó un analizador de imagen VP8. Lo que descubrieron dejó al equipo en silencio. Las fotos normales son planas. El sudario contiene información tridimensional. Es un mapa topográfico de un cuerpo humano. Para lograr esto hoy, necesitaríamos láseres de alta potencia. ¿Estamos ante la fotografía del momento exacto de la resurrección? ¿Un evento tan violento y luminoso que quedó impreso en el tiempo? La ciencia no puede explicar cómo se formó la imagen. La fe no necesita explicarlo. Pero los hechos están ahí, mirándonos fijamente desde una tela de 2000 años. Si no es Él, ¿quién es? Y si es Él, ¿qué significa eso para ti ahora mismo? Tal vez el mayor misterio no sea la tela, sino por qué seguimos teniendo miedo de la respuesta. Duerme bien, si puedes.